¿Qué te pareció sobre esta, casi como una obsesión que él tenía sobre la ética sexual en sus tiempos? A ver, lo que pasa es que, al- lo que pasa es que también al ser un tabú, tú tratas de hacer un estudio primero, por qué es un tabú y cómo tengo que orientar también, porque él está en una práctica donde escuchaba mucho y tenía que saber por qué el comportamiento humano era de esa forma, por qué se desencadenaba esta obsesión, digámoslo así, hacia la sexualidad. Ujú. Y aquí hay dos actores dentro de una relación sexual, que es el hombre y mujer, donde la mujer no podía decidir y el hombre era el dominante. Entonces, Así es. ¿por qué? Entonces ahí hay dos pensamientos diferentes. Entonces, el que genera el poder y el que no Abusa. puede, bueno, el que abusa del poder y el que tiene que dejarse dominar porque no tiene más opción, porque no puede, no tiene derecho, tiene que Ceder. ceder. Entonces, es el comportamiento humano que te permite ser el dominante o el que genera eh, la presión y la opresión y el oprimido. Son dos pensamientos diferentes y se dejaba llevar mucho, todos se dejaban de llevar mucho por la parte sexual, aunque nos clausuren, nos censuren cierta esta parte, pero hay que decirlo de la No, forma que es. sí, porque acuérdate que los aburguesados vivían, orgías. Hablemos también, por ejemplo, la época de los romanos, se vivían estas orgías, era normal también la homosexualidad. Entonces, cuando se contrajo más las enfermedades, venéreas por el sexo, ya comenzó a ser como quien dice, hay que tener más cuidado, y se volvió Sí, más como un tabú, porque lamentablemente el ser humano, mientras no existan consecuencias negativas, lo van a claro, seguir haciendo. claro, porque, a ver, porque ahí se genera lo que ya hablamos en algún punto, la conciencia, generar Así es. conciencia. Entonces, para generar conciencia es cuando, de así mismo lo hablamos, como el diablito, el bueno y el malo. No, es en donde practicas mucho te puede hacer daño. Claro. Entonces, Entonces, vamos a hablar un poquito sobre, y nos vamos a concentrar mucho en lo que Freud dejó como un mapa, ¿no? De lo que es claro. el subconsciente, que es el id, el ego y el superego. Sí. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el id, sobre el lado izquierdo de ese razonamiento subconsciente impulsivo que nace sin que tú lo pienses. Sí, pero son sentimientos, son pensamientos reprimidos, son los súper reprimidos. O Así sea, es, entre ellos está violencia. así Querer es, pegar, querer pegar, querer gritar, eh, opresión, es todo lo negativo del ser humano, que nosotros lo enterramos por nuestra conciencia. exactamente. Es que nosotros Y subconscientemente tratamos de solamente quedarnos con lo que pensamos que es necesario para seguir evolucionando. Pero lamentablemente, cuando no nos concentramos a tratar de solucionar traumas que sí ocurrieron y que nos hicieron daño, reprimimos esto. Y no es que se pierde la información, sino que la información va quedando, como tú dices, en el subconsciente, y eso se vuelve instintivo cuando vuelve a reaparecer. O sea, es como, por ejemplo, si estás en peligro, o sea, tú en ese momento no piensas, es un instinto que tenemos de nuestra evolución de pelear, claro, correr o frizarnos, ¿no? claro, es la parte más primitiva de nuestro pensamiento. O sea, ahí están todo lo primitivo, lo que consideramos nosotros primitivo. Así es, Entonces, las reacciones primitivas que nosotros, digamos, encarcelamos y mantenemos enterrados en lo más profundo de nuestro subconsciente, porque es lo más profundo. Son claro. los deseos primitivos, incluso hasta de la sexualidad.
Claro, y por ejemplo, me gusta mucho siempre analizar esto porque, por ejemplo, instintivamente el hombre biológicamente eh, está hecho para procrear. O sea, por eso que los hombres no se embarazan y pueden tener relaciones a diarias, ¿no? Pero lógicamente ese es el instinto biológico natural primitivo de un hombre, ¿no? Sí, Más, lógicamente uno, si no existieran reglas, muchos hombres abusarían de ese impulso. No, sí, porque, exactamente, porque como tú lo dijiste antes, en los tiempos de Freud, la mujer no tenía voz ni voto y lamentablemente vivían bajo el yugo y el dominio de las decisiones de un hombre. Entonces, que tenemos que quizás expandernos un poco en el aspecto de que imagínate en esos tiempos un hombre venía, bueno, bájate, que nos vamos de una vez a la cama y punto, no tienes nada que decir. O sea, estamos hablando de que quizás en esos tiempos, al ser un tabú, pero también ese tabú era un misterio de masivos abusos sexuales, ¿no? claro, porque el, si no tenías esta supresión o esta represión de este instinto primitivo de tener relaciones no solamente con una, sino con varias parejas, en el momento que el hombre o la persona disponía, porque no era, era disposición del deseo que tenía esa persona. En el Así es. momento que él quería, no había eh, una traba o no había, digamos así, algo que te indica la normativa, lo más sano es hacerlo de esta forma bajo el respeto, bajo la consideración, o que había que ser consensuado. No había ese tipo de, digamos, reglas básicas que rigen la sociedad actual, un poco más educados y un poco más controlados mismos. Como le decimos, era algo muy primitivo. Entonces, este instinto primitivo eh, que sopesaba a una norma de convivencia. Sí, Entonces, eso era, ese es el deseo primitivo del I. así es. Entonces, pues, y mira, y lo bonito que cuando comenzamos a analizar el id, no, a veces las personas se preguntan, ¿no? En casos psicológicos, siempre se preguntan, no sé por qué reacciono de esta manera, o no sé por qué me dan estos instintos, o me dan o me nace, por ejemplo, una persona que a veces tiene ansiedad, ¿no? Tiene un desorden Sí, de ansiedad, comienza a comer hielo, pero no sabe por qué. No sabe por qué lo lleva a ese instinto de comer hielo o quizás comenzar a temblar las manos, ¿no? Pero ahí está ese instinto de pelear, correr o frizarte. Lo claro, estamos viendo en su esencia, pero quizás no desarrollado al punto donde, por ejemplo, si te da un ataque de pánico, lógicamente va a ser mucho más fuerte, pero se puede ver qué es lo que logra hacer nuestros instintos, pero también a base de los miedos que tenemos, ¿no? Porque también Freud habla mucho de estos instintos de miedo, de traumas que están enterrados en nosotros. sí. Pero que, claro, primero nuestra conciencia o nuestro cerebro los entierra porque nosotros necesitamos encajar en una sociedad y si esta sociedad genera reglas, nosotros los escondemos para cumplir estas reglas. Y ahí nosotros comenzamos a enterrarlos, pero no los tratamos. Y en el momento en el que se genera un conflicto o algo primitivo como una pelea, un altercado, salen y ya no son controlados. Entonces, no, al no ser controlados, tus reacciones son diferentes a un Son radicales. comportamiento, son radicales y son diferentes a tu comportamiento normal del día a día, como en tu actuar diario de la sociedad. ¿Ya? Así es. Y es muy bueno lo que estás diciendo, David, porque de ahí surge los grandes resentimientos, los rencores, el odio, ¿no? Porque cuando uno reprime
tantas emociones o no trata de aceptar la realidad, porque también estos instintos están ahí como para recordarnos que qué hemos hecho para tratar de darle una neutralización a ese instinto o ese impulso de lo que alguna vez sentimos y que puede recobrar vida. Entonces, el detalle que debemos analizar aquí es por qué la mayoría de personas trate de evadir este instinto. Ayúdanos a continuar abrazando estas experiencias humanas y a explorar más sobre nosotros mismos y los demás al suscribirnos. Ya sabes, si te gusta nuestro contenido, asegúrese de me gusta, comentar, compartir. Pero si quieres formar parte de nuestro podcast, todo lo que tienes que hacer es dejar un comentario y decirnos de qué quieres hablar. Recuerda que esta es una plataforma para personas y estamos aquí para explorar esas experiencias de vida que son muy únicas para ti y para otros. No te olvides de Cisco. I'm trying to coexist.